Hola, ¿qué tal? Soy Sara, muchísimas gracias por estar ahí, por querer volver a acompañarme, disfrutar de este tutorial. Gracias por asomaros a esta ventana de conocimiento, de sentimiento, de curiosidad. Y bueno, pues en esta nueva entrega quiero hablaros de los monólogos. Bueno, vaya temazo el que tenemos para hoy, ¿no? Los monólogos, bueno, pues la propia palabra lo dice, ¿no? Monólogo es una conversación que mantiene uno solo, consigo mismo. Hay monólogos de teatro. De hecho, hace unos años, a raíz después de la pandemia, cuando siempre finaliza el año, y es como pues esa nota un poquito, bueno, pues global, mundial, ¿no? De lo que está pasando a través de distintos grandes actores, se van contando lo que es el monólogo basado en el año. Soy el monólogo del año 2020, 2021, y de momento se sigue así, haciendo y es muy interesante. Son monólogos normalmente dramáticos, desde el punto de vista que en este caso se cuenta, bueno, pues porque es la realidad, la propia realidad a veces, pues bueno, se dice que supera la ficción, ¿no? Y bueno, pues cuando se habla en un conjunto de un monólogo, se hace una historia estructurada de 365 días del año, como podemos ver y nos cuentan, pues un año abarca muchas cosas, muchas emociones, muchísimos acontecimientos, y está lleno de todo, de amor, de drama, salpicado bueno, pues por la actualidad que traiga en ese momento, y que evidentemente formamos parte de, y somos consecuencia, y somos eh, la parte principal de todo lo que esté pasando, ya no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues esto, como digo, que os invito a que también os asoméis a la ventana y curioseéis y os informéis, son monólogos que van haciendo año tras año actores muy conocidos, como puedan ser Luis Tosar, Lola Herrera, ha sido este año, y van contando, pues bueno, como digo, una serie de acontecimientos anuales como cierre de ese año y apertura del siguiente. Bueno, eso sería, os pongo en ese contexto porque sería el ejemplo más práctico de que se puede contar algo, alguien está contando algo, incluso yo ahora mismo a vosotros estoy compartiendo una historia, estoy contando algo que yo estoy contándola sola, pero que sé que va a ser escuchada al otro lado y vista. Entonces, pero no deja de ser que en mi contexto de informar, de transmitir, estoy hablando sola, ¿no? Eso sería un monólogo sobre algo que podemos dar una información. Os pongo ese ejemplo como he mencionado anteriormente. El monólogo dramático, vale, ya entramos en la cantera de lo que es el teatro. El monólogo dramático pues abarca, vuelve a ser el mismo sistema, es decir, es un actor en escena, envuelto por una serie de emociones, de circunstancias que le afectan, que le salpican, que le preocupan, y en las que tiene que expresar, más allá pues de quedarse hacia adentro con esa emoción, de expresarlo. Es una necesidad de contar en alto cómo se siente para sí mismo, como al verbalizarlo libero esos fantasmas o libero la manera en que pues lo suelto, ¿no? No lo gestiono hacia adentro, se gestiona hacia afuera. Vuelvo a mencionar una obra, un referente del teatro que han hecho varias actrices. 5 horas con Mario es una de las obras como tales de monólogos, un monólogo dramático, donde durante pues, la representación, la actriz en este caso, pues aguanta un monólogo personal que mantiene con ella misma, pero que tiene de manera muy atrayente y muy pendiente en la historia a todo aquel que lo está contemplando, es decir, al público. El monólogo dramático, siempre cuando nos preguntan a los actores qué es más difícil, hacer reír o hacer llorar. A ver, desde el punto de vista de drama, cualquier cosa que uno salga y toque, pues la fibra, por así decirlo, parece que va a desencadenar una emoción, pues evidentemente con la que uno va a reaccionar. El público va a reaccionar. No es lo mismo ver una historia que me afecta, con la que empatizo o me ha sucedido personalmente y reaccionar como público, es decir, el sentimiento de la causa y el efecto que el actor provoca en el público, en quien lo está mirando, pues es como que la reacción es más rápida, ¿no? Es algo que es triste, la tristeza está vinculada pues a llorar, a la emoción, ¿no? A removerme. Pero desde el punto de vista interpretativo, el monólogo dramático tiene un trabajo, tiene un proceso de trabajarlo también muy hacia adentro,
muy encontrar, pues entender qué le está pasando a ese personaje, qué le remueve, intentar en la medida de lo posible no interferir con emociones artificiales. Con esto me refiero a que no tenga que pensar en algo triste para llorar, sino que lo que estoy contando, si realmente es creíble, tiene esa realidad y es veraz, pues al final surge solo. Tiene que ser muy real, muy creíble. No tiene que notarse que es una actuación, aunque en realidad lo sea. Pues eso sería el concepto de monólogo dramático, ¿vale? Luego nos encontramos los monólogos por, bueno, pues lógicamente los que nos hacen sonreír implícitamente. Además, el trabajo de cuando uno va a acudir, ¡ay! Me han hablado de este monólogo, es súper divertido, ¡uf! ¿Cómo te vas a reír con este monólogo? Va implícito, la tarjeta de visita del monólogo es, te vas a reír con esta historia, ¿no? La risa, para el monologuista, provocar la risa en la persona que acude, el público, pues evidentemente a veces no es tan fácil, porque no todos nos reímos con lo mismo, no todos nos causa el mismo efecto de lo que se esté contando. El monologuista tiene que tener un buen texto que ya por sí el texto ya tenga una estructura, una energía, un ritmo, donde cada vez que vaya contando a base de bloques esa historia, y con ese efecto de lanzo una idea, lanzo una broma y recibo del público si se ha entendido, no se ha entendido, si se ríen, si tal, bueno, pues lo principal es un texto, que haya una columna vertebral bien estructurada, donde la historia que se esté contando tenga mucho ritmo, mucha energía. Por supuesto, aquí entra la faceta del monologuista. Puedes tener un buen texto, que lo es, pero tienes que tener mucha habilidad, eh, mucho conocimiento de la escena, de la reacción, de la improvisación, porque ya digo que la risa es muy, 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 muy variable y desde luego muy difícil de conseguir y de llegar a todo el público. Desde el aspecto psicológico, el actor, el monologuista, el que está contando ese monólogo que ya tiene de entrada la presión de voy a ver si me río y si no me río, qué malo es el monologuista. Bueno, eso ya son aspectos personales y por supuesto sobre criterios que cada uno pues es lo que valora, pero es a lo que se enfrenta el monologuista, esa presión psicológica de saber controlar pues en escena todas esas emociones. Oye, está funcionando la historia, no funciona, hay un ambiente sensorial donde a veces no se trabaja en las condiciones que una quisiera y entonces pues te ves que le suena a alguien un móvil o alguien está hablando o alguien está constantemente pues molestando, abriendo, haciendo ruido, es decir, todo eso tienes que incorporarlo a la historia y tratar de captar la atención. ¿Qué le pasa a los monólogos cómicos? Los monólogos cómicos son historias que nos han sucedido a todos en cualquier momento, en cualquier situación, y que en el momento que te sucede no te hace ninguna gracia, porque, bueno, pues no es una situación agradable, pero que cuando consigues ver el contexto y, por supuesto, con la perspectiva y el tiempo ya suficiente para, digamos, asomarte y decir, madre mía, lo que me pasó aquel día, y tener esa gracia, el monologuista lo que hace es conectar con esa realidad, con eso que le ha pasado a él, que le ha podido pasar a él perfectamente y que sabe que le ha pasado a otras personas. Cuando nos reímos con algo es porque estamos viendo esa imagen, estamos viendo lo que nos están contando, esa situación, esa cara que se puso, o cómo, esa caída que tuve, o cómo reaccioné cuando me pasó esto. Es decir, estamos viendo visualmente antes de llegar a la risa, de provocarnos esa risa, estoy visualizando la historia y eso es lo bonito, contactar, tener pues ese reto, ¿no?, de enganchar al público desde el minuto uno con la historia y reírse, porque principalmente son cosas que siempre nos han pasado y que si nos han pasado nos hemos reído bueno, pues en mayor o menor medida de lo que le ha pasado a otras personas, ¿no? Por eso es bonito. El monólogo no es fácil de hacer, ya digo que tiene hay que mirar, hay que pararse un poquito y estudiar detenidamente lo que es el texto, el ritmo que va a tener, los giros que pueda tener. El buen monologuista, si sabe que puede defender ese texto y confía en él, lo va a llevar a muerte, a rajatabla hasta el final, independientemente de que efectivamente haya gente que acuda. Nos lo encontramos en muchas actuaciones donde la gente va con una expectativa de tal y que como no me ría, pues todo no vale para nada y es muy feo. Bueno, tú tienes ese reto de saber que puede gustar o no gustar, pero no tiene que condicionarte contar la historia que tú vayas a defender. El monologuista está solo en escena, a diferencia del teatro, que sabes que estás un poco arropado evidentemente por los compañeros, por si hay algún despiste, lo que nos oís a los actores es decir, me he quedado en blanco, la sensación de pánico escénico. Siempre habrá alguien que con algún otro recurso y con muchísimo compañerismo y habilidades saldrá adelante
y lo importante es que el público no note que ha habido ese vacío. Pero el monologuista se enfrenta solo y además rompe la cuarta pared. La cuarta pared en teatro sois el público. Aquí directamente rompe la cuarta pared contando la historia y ahí se arriesga a ver qué pasa. Porque os mira a los ojos, porque os escucha vuestra risa, porque ve vuestra reacción y hacer un monólogo no es nada fácil. De todas formas, os invito a que lo intentéis. Un abrazo muy fuerte. Gracias por seguir estos tutoriales, espero que os sirvan, que os gusten, que os estimulen y que despierte esa parte creativa y curiosa que todo ser humano sigue teniendo a pesar de que pase el tiempo. Gracias y hasta pronto. Chao.